Hola, hola chicos, ¿cómo están? Aquí les saluda pues la emisaría para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente a esta semana. Bien chicos, la clase de hoy trata acerca de la contaminación ambiental. Bien, pues para que ustedes no se perjudiquen, me ha tocado grabar en estas horas de la noche, pero no hay ningún problema. ¿Está bien? Vamos a continuar con la grabación. Entonces, ¿qué tal? Les saludo. Y pues, bien muchachos, continuemos y empecemos más bien, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Bien muchachos, aquí tenemos pues a la contaminación ambiental número 2. ¿A qué se refiere? Vamos a leer un poco acerca de este tema bastante interesante. Dice, los efectos de la contaminación se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas, la generación y propagación de enfermedades entre los seres vivos, muerte masiva y en casos extremos la extinción de la flora y la fauna, lo que genera la degradación de la calidad de vida, la salud, aire puro y agua. Entonces vamos a hablar pues, la semana pasada hablamos de la contaminación ambiental, ¿cierto? Venía a ser pues, causaba muchos problemas, ya la contaminación ambiental, y ahora vamos a ver las consecuencias pues de la contaminación ambiental. Vamos a ver pues que la semana pasada eran las causas, ¿no? ¿Qué es lo que causaba? Y ahora son las consecuencias. Entonces, dice que la contaminación ambiental va a manifestar alteraciones en los ecosistemas. También, gracias a la contaminación ambiental, se van a propagar enfermedades entre los seres vivos. Entonces, va a haber muerte masiva y en un caso bastante extremo ya va a ser la extinción, ya sea de la flora o de la fauna que conocemos. Bien, y todo esto va a ocasionar la degradación en la calidad de vida, ya sea en la salud, el aire puro, el agua limpia. Entonces imagínate que contaminen el agua, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas ya no van a tener pues un agua limpia y pura para tomar, sino llena de microbios, de basura, y eso va a afectar seriamente a la calidad de vida de estas personas. Vamos a ver acá las consecuencias de la contaminación ambiental. Existen varias consecuencias que se dan por la contaminación ambiental. Entonces acá vamos a agregarle incluso 2 puntitos. Las consecuencias de la contaminación ambiental. Miren, tenemos acá al efecto invernadero. Es la primera consecuencia del efecto invernadero. Otro viene a ser la lluvia ácida. Otro viene a ser el smog fotoquímico. Otro viene a ser la eutrofización. Y por último viene a ver la destrucción de la capa de ozono. Entonces esas son las consecuencias pues de contaminar nuestro ambiente. Cuando las empresas, los seres humanos, nosotros contaminamos nuestro ambiente, siempre va a haber una alteración. Y parte de esa alteración es el efecto invernadero, las lluvias ácidas y lo que aquí estamos mencionando. Tal vez tú te preguntes, ¿no? ¿Qué es una lluvia ácida? ¿Qué es un smog fotoquímico? ¿Qué es eutrofización? No sé de esas cosas. Bien, pues en este capítulo vamos a aprender acerca de todo esto. Entonces, comencemos. Bien, acá tenemos un ejemplo de la contaminación ambiental. Mira, cantidad de fábricas. Acá hay una persona que está quemando incluso, y todo esto va a generar una contaminación grande en la atmósfera. Bien, en primer lugar vamos a hablar acerca de el efecto invernadero. ¿Qué viene a ser el efecto invernadero? Se denomina así al conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. La causa fundamental del efecto invernadero es la sobreacumulación de contaminantes gaseosos y particulados, capaces de absorber energía, y el gas más contaminante es el CO2, los cuales evitan la salida de la energía fuera de la atmósfera.
lo que genera el sobrecalentamiento de la Tierra, generando la muerte progresiva de especímenes particularmente sensibles al calor, disminución de productividad agrícola, ganadera y, en general, la formación de grandes áreas carentes de vegetación. El efecto invernadero también tiene efectos a su vez, pero antes de leer esos efectos, quiero explicarles. Yo sé que con esto no me han entendido del todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Este es un mundo, vamos a hacer un mundo en nuestro planeta azul, ¿ya? Entonces, en nuestro mundo, en nuestro planeta azul, vamos a dibujarlo. Ya, imaginemos que este es nuestro planeta azul. Vamos a dibujar ahora al sol. Entonces el sol está pues iluminando a nuestro planeta. Entonces el sol emite sus rayos solares y estos rayos solares tienen que llegar ¿hacia dónde? Hacia la Tierra. Entonces esta energía, miren acá, va a llegar hacia el planeta, llega hacia el planeta y tiene que retornar, tiene que salir, ¿ya? Es energía solar, tiene que salir. Sin embargo, con la emisión de los gases, ¿qué es lo que va a pasar? Entra la energía y estos gases todavía, a ver, vamos a colocar de otro color ya. Estos gases forman, pues, particularmente el CO2, se van a formar en la atmósfera, forman como una capa en la atmósfera y estos absorben energía. Y como absorben energía, no permiten que estos rayos retornen. Se van a quedar atrapados en la Tierra y eso hace que se sobrecaliente el planeta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a dar el efecto de un invernadero. Recordemos pues que el invernadero es un lugar donde se cultivan plantas a mayor calor, a mayor temperatura y a mayor humedad. Entonces, ¿por qué? Porque es un lugar bastante cerrado. No deja salir la energía y está acumulado. Y ese mismo efecto está teniendo pues nuestro planeta. ¿Cuáles son las consecuencias, en otras palabras, del efecto invernadero? Viene a ser lo siguiente: aumentos de olas de calor. Va a haber olas de calor en lugares donde no hacía tanto calor. Va a haber pues aumento de lluvias torrenciales. Va a haber aumento del nivel de océanos. Como los glaciares se van a descongelar, el océano va a subir en sus niveles. También en la fundición de hielo y casquetes polares. Como esto, primero ocurriría esto prácticamente. Primero voy a poner acá, primero ocurre eso, fundición de hielo y casquetes polares, y luego va el aumento del nivel del océano. Entonces eso es lo que va a ocurrir. También va a haber aumento de lluvias torrenciales, aumento de olas de calor y en general el calentamiento global. Este calentamiento global trae todas estas consecuencias que están en verde. ¿Ya? Entonces todas esas consecuencias que están en verdes se da como producto del efecto invernadero. Miren por acá, el efecto invernadero, aquí está el sol, caen los rayos, están los gases efectivos, está la atmósfera, dice la radiación solar pasa a través de la atmósfera y esta pasa y pues tiene que retornar, ¿no? La superficie gana temperatura, radiación infrarroja es emitida de nuevo y viene pues parte de la radiación infrarroja es absorbida y reemitida por las moléculas del gas invernadero, que es el CO2. El efecto directo es el calentamiento de la superficie terrestre y la troposfera. Entonces se va a calentar la Tierra. Calentamiento global, todo esto por el calentamiento global. Se dan olas de calor, se funde el hielo, por el fundimiento del hielo se da el aumento del nivel del océano, se dan lluvias torrenciales. Bien, entonces es lo que va a ocurrir, chicos. Imagínense entonces que hubiera demasiado calentamiento global, ya prácticamente incluso nosotros vamos a vernos afectados. ¿Okay? Vamos a ir por acá, vamos a leer un poco de las lluvias ácidas. A ver, ya apareció otro chat. La lluvia ácida es la precipitación líquida que contiene grandes cantidades de sustancias ácidas debido a la reacción entre los gases sulfurados, el SO2 y el SO3, ¿ya? Con el agua de la atmósfera. La lluvia ácida daña y mata árboles, especialmente de la zona montañosa, peces y plantas acuáticas por la variación de pH. Entonces vamos a marcar por acá. Dice precipitación, contiene pues gases sulfurados. Estos gases sulfurados se mezclan con el agua de la lluvia y estos gases van a matar plantitas, ya por la variación de pH, son
arrastrados, contaminados a los ambientes acuáticos. Corroe estructuras metálicas de edificios, tuberías, vehículos y maquinarias. Por supuesto que sí. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, chicos, este dióxido, pues, este gas sulfurado, dióxido de azufre, estos compuestos azufrados prácticamente se van a juntar pues con las nubes, se van hacia las nubes en forma de gases, se mezclan y caen con la lluvia. Y esta lluvia ya pues es una lluvia ácida. No es solamente agua que cae de las nubes, sino también viene a ser agua mezclada con azufres, compuestos azufrados, gases azufrados. Y eso pues como es una sustancia química tóxica, hace que se dañe, ¿no? La lluvia ácida, que te caiga la piel, te va a arder la piel. Si cae a los árboles, prácticamente los daña y los mata, especialmente si cae sobre una zona montañosa, si cae sobre los peces, los va a matar, o sobre las plantas acuáticas, porque va a haber variación de pH. Y se va a producir al ser arrastrados los contaminantes hacia los ambientes acuáticos, y si cae esto de forma en una ciudad, va a corroer, va a oxidar a las tuberías mecánicas, metálicas de edificios, tuberías, etc. Entonces vamos a continuar, miren acá. Acá es un claro ejemplo de que ha habido una lluvia ácida, mira cómo lo ha dejado todo pelado a los pobres arbolitos. Porque hay contaminación, entonces es consecuencia de contaminar pues el ambiente. Continuemos, entonces vamos a ir pues por otro tipo de consecuencia que viene a ser el smog fotoquímico. ¿Qué consiste el smog fotoquímico? Es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar, originando sustancias mucho más tóxicas como el ozono O3 y los ácidos. El smog fotoquímico es algo intenso en los meses de verano y en las grandes ciudades cálidas. A ver, ¿a qué se refiere con eso? Yo no entiendo muy bien. Vamos a explicar. Dice, cuando hay contaminación en la atmósfera y estos van a hacer contacto con la luz, van a formar sustancias como el O3. ¿Por qué se da en el verano y en las ciudades cálidas y secas? Por lo siguiente, miren, aquí tenemos un dibujo. Son los humos emitidos prácticamente en las ciudades, el calor, los humos. Esto viene a ser como una especie de neblina cálida que se da en las ciudades. En Año Nuevo podemos observar eso. Sin embargo, acá en la sierra no se ve este smog fotoquímico. Se ve en ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, ciudades grandes, donde hay prácticamente empresas que emiten humo, hay demasiado calor, mucha contaminación del aire, y ahí se da como una especie de neblina cálida. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Esto no es una neblina, esto viene a ser un smog fotoquímico, vienen a ser gases emitidos y se da pues en ciudades grandes y cálidas, como nos dice la teoría. Entonces se ha originado sustancias tóxicas acá, en algunas ocasiones en Año Nuevo, tanto que queman y la atmósfera queda contaminada, se ve este smog fotoquímico al amanecer. Eso hay que evitar, es consecuencia pues de la contaminación, de haber contaminado el ambiente, ¿no? Y se siente una sensación cálida bastante fea. Entonces, no es bueno. También hemos hablado acerca de prácticamente tres tipos de consecuencias. Miren acá, uno era efecto invernadero, lluvia ácida, smog fotoquímico. Bien, vamos a ver al cuarto, es la eutrofización. ¿Qué pasa con la eutrofización, muchachos? La eutrofización es un fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos, o sea, cuerpos lénticos. ¿Qué son lénticos? Que no se mueven, que están estáticos. Laguna y lagos, ellos son lénticos. Por supuesto que sí. Y vamos a ver en qué consiste. Consiste en la acumulación de materia orgánica que paulatinamente se va llenando el lago, lo que produce un calentamiento, y poco a poco la vegetación se va apoderando del lecho hasta transformarlo en un ecosistema de tierra firme. Generalmente se evidencia el aumento de población de algas. Miren, este no es tampoco un ejemplo de eutrofización, no sé por qué lo he colocado, se me ha ido, pero voy a borrarlo. A ver, ¿en qué consiste? Voy a hacer un dibujo de un lago. A ver, primero, ¿no? Acá está la tierra, ya imaginemos que hemos escarbado un poco y ahí se va a encontrar superficialmente el agua. Bien, entonces aquí está el agua, ya esta es una laguna, por afuera lo vemos como un cuerpo de agua,
Y ahí está un cuerpo de agua, ahí está una laguna. Y acá hay patitos, hay todo. Pero ¿qué pasa? Llegan las personas y estas personas, pues como son perjudiciales, van a empezar a lanzar materia orgánica. Puede ser basura, puede ser otras sustancias. Y aquí están las personas. Miren acá. ¿Qué cosa van a hacer? Van a lanzar. Su brazo lo he hecho bastante largo. Era muy largo el brazo. Van a lanzar pues sustancias hacia esta laguna. Entonces lanzan sustancias acá que botan y mucha basura, por ejemplo, o cosas orgánicas. Entonces esto se va a ir acumulando acá al fondo. Acá se acumula hasta que al pasar de los años se va a ir acumulando. Esto va a empezar a crecer algas por acá y se va a volver este cuerpo, esta laguna se vuelve espesa en otras palabras. Y con el paso de los años estas algas van a ir creciendo y como van a crecer demasiado el agua va a ir disminuyendo, ya no va a estar ahí, sino el agua va a empezar a secarse. Entonces como el agua se va a secar, va a estar menos, acá también la materia orgánica va a crecer, ya va a ver, acá se va a empezar a formar, se va a llenar, hasta que esto se va a volver un pantano. Y el pantano ya no tiene pues mucha agua, ¿no? Los pantanos han sido antes lagunas y hasta que va a llegar el tiempo, muchos años después, en que esto se va a volver tierra firme. Y el agua, el cuerpo de agua, esta laguna va a desaparecer. Entonces, en eso consiste, chicos, lo que es la eutrofización, ¿no? Acá nos menciona algunas características. Miren, se da en lagos y lagunas, consiste en la acumulación de materia orgánica, que va a ir llenando paulatinamente poco a poco el lago y se produce en ese lago el calentamiento por la materia orgánica y la vegetación se va a ir apoderando, va a crecer cantidad de algas. Ahí la basura se va a acumular y al final se va a volver tierra firme. Eso también es consecuencia de la contaminación, lo cual no debemos de permitir, por supuesto. Entonces, este es un dibujo referencial. Vamos a ver pues antes a la destrucción de la capa de ozono. Dice, el ozono es un gas, si no es ozona, es ozono. Es un gas que está en contacto con la materia orgánica, se comporta como un potente oxidante. Sin embargo, al entrar en contacto con las radiaciones ultravioletas, al entrar en contacto con las radiaciones solares, reacciona absorbiendo radiaciones ultravioletas. Entonces absorbe radiaciones ultravioletas, convirtiéndose en un filtro contra el exceso de radiaciones. En los últimos decenios, la capa de ozono paulatinamente, o sea, poco a poco se ha ido deshabilitando por la emisión cada vez más frecuente de sustancias que reaccionan con el O3, con el ozono, destruyéndola. Entonces destruyen la capa de ozono. Dentro de ellas se encuentran los compuestos fluorocarbonados. ¿Qué quiere decir esto? A ver, de nuevo vamos a utilizar nuestro dibujo didáctico para representar. Este es nuestro mundo, ¿ok? ¿Qué pasa con quienes estaban acá? Está nuevamente el Sol. Ahí está el Sol. ¿Qué tenía el Sol? Tiene sus rayos. Este Sol emite rayos y los rayos no son del todo buenos, son rayos potentes, muy fuertes. Pero recordemos nosotros que tenemos una atmósfera bastante buena y esta atmósfera pues está en todo alrededor, todo nuestro mundo. ¿Qué pasa? Cuando vienen los rayos solares, pasa por acá, llega y esto actúa como un filtro, filtra solamente los rayos buenos y los rayos ultravioletas lo deja, ¿no? Para que no nos llegue. Y deja pasar los rayos pues sin ningún problema. Entonces ya no había ningún problema, pero últimamente las personas, como había mucha contaminación, han hecho que esta capa de ozono se destruya, se perfore, hay un hueco. Entonces si había perforaciones en la capa de ozono, era más que obvio que los rayos solares iban a pasar sin ningún filtro. Y ese filtro, si te llega, te ocasiona pues cáncer a la piel. Entonces la destrucción de la capa de ozono era bastante peligrosa. Entonces, es por eso que se ha dispuesto que cuando vayan a la piscina, a la playa, a algún lugar, al río, usen bloqueador, siempre usen sombreros safari de ala ancha. Por eso es que también se ha sugerido a los colegios utilizar pues estos sombreros de ala ancha llamados tipo safari, ¿no?
para evitar pues que llegue directamente estos rayos solares. También te dicen que si sales, salgas con polos manga larga, con sombrero, bien protegido porque la capa de ozono había estado destruida. Últimamente se ha estado regenerando, son buenas noticias, sin embargo, no hay que confiarnos. ¿Y a qué se refiere pues con estos gases? Mira, con estos gases CFC, ¿ya? Se refieren a que son gases compuestos por flúor, por carbono, y por carbono, flúor, sí, por eso son fluorocarbonados. ¿Y dónde se encuentran? Se encuentran en las refrigeradoras. Cuando nosotros abrimos la refrigeradora y sale un gas, esos son compuestos fluorocarbonados que van a la atmósfera y perforan la capa de ozono. Sin embargo, hay que ser prudentes si abren la refrigeradora un rato y lo cierran inmediatamente. También los sprays, esos con los que jugaban en carnaval, también tenían este gas que se iba a la atmósfera y perforaba la capa de ozono. Es por eso que lo han estado prohibiendo, aunque uno que otro ha estado desobedeciendo, pero están prohibidos, hoy en día están prohibidos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos un dibujo de la destrucción de la capa de ozono. Incluso cuando la capa de ozono en cierto lugar está perforado, hace que las plantas se sequen porque no hay quien lo filtre, ¿no? Llega con mucha intensidad y la planta se seca, y si hay animalitos los deja ciegos. Entonces, había un lugar por Chile hace algunos años atrás que era una zona donde estaba muy perforada la capa de ozono y ya las ovejitas se habían vuelto ciegas. Entonces hay que evitar. Y vamos a leer acerca de los principales contaminantes atmosféricos. ¿Qué nos dice acá? Nos dice lo siguiente. Las fuentes de los principales contaminantes atmosféricos se originan por las actividades individuales del hombre, como conducir automóviles, las actividades industriales, como la fabricación de productos o la generación de electricidad. Entonces, recordemos que estos contaminantes atmosféricos, pues, son originadas por las actividades del hombre. Ya, por ejemplo, como nos dice, conducir algún automóvil, ya, actividades industriales, industria, fabricación de productos. Ya. Vamos a hacerlo bien. Actividades industriales, fabricación de productos y también la generación de la electricidad. También es un factor contaminante. Vamos a ver un cuadro bastante grande que dice lo siguiente. A ver, se borra esto, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Contaminantes principales y las fuentes, ¿no? Contaminantes principales y las fuentes. ¿Cuáles son? El monóxido de carbono, por supuesto que sí. ¿Dónde está? Son gases de escape de los motores de los vehículos. De ahí salen algunos en procesos industriales. El máximo permitido es 10 miligramos por metro cúbico. O 9 ppm. ¿Qué es ppm? Partes por millón. Ya son medidas nada más. Ya. El dióxido de azufre, instalaciones generadoras de calor, ahí se produce, y electricidad que utilizan petróleo, carbón con contenido sulfuroso. Otros son las partículas en suspensión, que son gases de escape de vehículos de motor, procesos industriales, incineraciones de residuos, generación de calor y electricidad, reacción de gases contaminantes en la atmósfera. Esas son partículas de suspensión. Entonces, aquí está monóxido de carbono, está el dióxido de carbono, dióxido de azufre, partículas de suspensión. A ver, vamos a leer al plomo, símbolo químico Pb. Gases de escape de vehículos de motor, fundiciones de plomos, fábricas de batería. Y hay esta gran contaminación de plomo, ¿no? Vamos a ver a los óxidos de nitrógeno, el NO y el NO2. Son gases de escape de vehículos de motor. También la mayoría son generados por los motores, ¿no? De los vehículos. Entonces hay que tener bastante cuidado. Si no, no vamos a llegar pues a un mundo en el futuro. En un par de años se nos va a destruir nuestro mundo y no llegamos a un futuro ni siquiera. Muy bien. Gases de escape de vehículos, generador de calor y electricidad, el ácido nítrico, explosivos, fábricas de fertilizantes. Vamos, los oxidantes fotoquímicos. Fundamental ozono 3, también nitrato, peroxiacetílico, PAN y aldehídos. Se forman en la atmósfera como reacción a los dióxidos de nitrógenos, hidrocarburos y luz solar. Hidrocarburos no metánicos, o sea, no son derivados del metano, ya, pero incluye el etano, etileno, propano, butano, pentano. Ya. Estos también son gases de escape de motor. Mira, casi todo lo que contamina son los motores. Evaporación de disolventes, procesos industriales, eliminación de residuos, combustión de combustible.
Y por último está nuestro amiguito CO2, ¿ya? Todas las fuentes de combustión generan CO2. Quemes lo que quemes, prácticamente conduzcas cualquier carro, va a emitir CO2. Entonces todo esto prácticamente vienen a ser contaminantes principales. Las fuentes hemos visto, fábricas, carros, que la quema, el calor, la generación de calor, electricidad, etcétera. Entonces, chicos, vamos a quedarnos por acá. Si ustedes tienen dudas, anoten en su cuaderno y me lo preguntan en el momento de la interacción. ¿Está bien? Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.